Antonio, estamos en tus manos, hermano mío. Muy bien. Bueno, Ok. bueno, vamos a iniciar nuestro momento con una oración, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creo aunque todo te oculte a mi fe, creo aunque todo me diga que no, porque he basado mi fe en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he fundado mi vida en palabras sinceras, en palabra de amigo, en palabra de Dios. Porque el cristiano que tiene a Dios por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo aunque veo a los hombres odiar, creo aunque veo a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras con su amor y su luz. Creo, pero aumenta mi fe. Amén. Bien, pues quería compartirles en este tiempo, sobre todo, que vivimos acerca de la Navidad, ¿no? Que ya ha estado, yo creo, por la misma sociedad un poco banalizada, ¿no? Esta época, sobre todo porque aprendemos el sentido, ¿no? El sentido verdadero de la Navidad y sobre todo quería hablar de esto, ¿no? Un poco del sentido más pleno de la Navidad. Y bueno, para eso, antes de darle lectura al Evangelio, quería leer sobre el catecismo, ¿no? De la Iglesia, que nos dice acerca del misterio de la Navidad, ¿no? Dice, Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esa noche. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño más todavía. Es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios. Para hacerse hijos de Dios, el misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Bien, entonces, esto es el sentido de la Navidad, ¿no? El hecho de que, como dice aquí, Cristo tome forma en nosotros. Si se fijan, en nuestro tiempo, como les decía, la Navidad ha sido un poco banalizada porque se ha reducido a momentos, ¿no? A momentos a veces sentimentales. Yo, por ejemplo, les hablaba a las personas de cómo a nosotros podemos hablar de nuestra mejor Navidad. ¿No? ¿Cuál es mi mejor Navidad? Y regularmente siempre pensamos que la mejor Navidad ha sido donde teníamos, no sé, estábamos todos juntos, teníamos a mamá, a papá, tenía las cosas que yo pensaba, ¿no? Que debía tener y decimos, esa fue mi mejor Navidad, ¿no? Al final, entonces, cuando no tengo esto, la Navidad se vuelve o triste o sombría, ¿no? Este tiempo que vivimos, ¿no? O no sé, melancólica. Y si la hemos vivido así es precisamente porque más bien no hemos entendido el sentido, ¿no? El sentido no es el momento que vivimos, aunque sí, o sea, en el sentido pleno, es más bien que descubramos, ¿no? El grande amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, ¿no? Y la manera en que va actuando. De manera, pues, que si yo comprendiera este verdadero sentido, entonces entendería que la Navidad es un momento de gozo, aunque ya no tenga las cosas que antes tenía, ¿no? O aunque mi vida haya cambiado, ¿no? Y es más bien darnos cuenta de cómo Dios que nos ama a todos, porque al final vino por todos, cómo va actuando, ¿no? En la sencillez, o cómo va haciéndose un Emanuel, ¿no? Un Dios con nosotros, ¿no? Un Dios que va caminando al lado de nosotros. Y entonces, en este sentido, que yo creo que han escuchado, ¿no? Más que nada acerca de la Navidad y qué es esto, yo quería tomar el Evangelio que se va a leer este domingo, ¿no? Porque se me hace bueno
para nosotros, ¿no? Para nuestro grupo. Y le voy a dar lectura y después lo comentamos. Es del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, tuvo miedo de ir allá y advertido en sueños se retiró a Galilea y se fue a vivir a una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había dicho el profeta: se llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque decía acerca de que se me hace interesante esta palabra, ¿no? Del Evangelio, sobre todo porque, si se fijan, es la historia de una familia, ¿no? De una familia que va experimentando muchas dificultades en la vida. Y entonces, en este sentido, la Navidad es esto, ¿no? Darnos cuenta de cómo Dios ha ido haciéndose esto que les decía un Emanuel con nosotros y se va manifestando aún en los diferentes problemas, ¿no? O sea, el problema que hay aquí es que hay alguien tan tirano o tan malo que quiere acabar con la vida de un niño, ¿no? Y entonces, en la familia de Jesús, José y María, entonces infunde esto, ¿no? El temor, el miedo, el tener que salir de un lugar establecido para ir a otro, ¿no? Entonces, un cambio que implica pues muchos movimientos. Sin embargo, pues José, la figura de José que se ve nuevamente, hace, pues atiende, ¿no? A lo que Dios le va marcando en su vida y lo hace con fe, ¿no? Al final tiene fe en ello. Si se fijan, lo importante de estos momentos es siempre la fe, ¿no? José tiene fe y siempre escucha lo que el Señor le manda, ¿no? Aunque no entienda, ¿no? Al final, la fe no se trata de entender, ¿no? Se trata de confiar. Y en este ejemplo lo vemos, ¿no? José confía en el Señor y hace lo que le pide, ¿no? No entiende por qué tiene que irse del lugar donde ya tiene la seguridad a un lugar donde no sabe qué le espera, ¿no? Y nuevamente, cuando ya está establecido, nuevamente tiene que regresar, ¿no? Y de cuando va regresando al lugar, entonces después le dice: no, no es aquí, ¿verdad? Tienes que irte a otro lugar. Y se va a otro lugar. Si se fija, nos vamos dando cuenta, pues, cómo el Señor va obrando, ¿no? A través de diferentes maneras o de nuestras mismas circunstancias que vivimos y que para nosotros muchas veces son incomprensibles, ¿no? Cómo Dios puede actuar. Porque de hecho, no lo vemos, ¿no? No actúa, o sea, hubiera sido más fácil pensar que Dios actuara, no sé, eliminando a Herodes, ¿no? Pues si es Dios, hubiera eliminado a Herodes y hubiera visto libre a su hijo, y no. O sea, al contrario, el transcurso de la historia va normal, ¿no? Más bien, lo que él espera es la confianza en él. Y entonces la figura de esta familia, porque al final nosotros celebramos esto, ¿no? La Sagrada Familia es esto, que Dios actúa en ellos a través de la sencillez, de la humildad, pero sobre todo de, de la aceptación, ¿no? De la voluntad de Dios. José no reclama nada. Al contrario, yo siempre lo digo, ¿no? Contrario a nosotros, José siempre es una figura que guarda silencio. Y al final, en nuestra vida siempre debemos buscar el tener un cierto silencio, ¿no? Estamos acostumbrados al ruido, estamos acostumbrados a muchas situaciones externas y el silencio siempre nos hace meditar, ¿no? Nos hace entrar en nosotros mismos. Y por eso cuando guardas silencio,
y te pones delante de Dios, es decir, delante de la palabra, eh, te va confrontando, ¿no? Vas descubriendo quién eres y entonces puedes aceptar la voluntad de Dios y puedes aceptar que aunque tú quisieras hacer esto, al final Dios te pide hacer otra cosa, ¿no? Y eso es hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos enseña José. Por eso regularmente lo vemos así, ¿no? Como un hombre de silencio, como un hombre que no reclama, sino que acepta lo que tiene que hacer. Lo vemos también como pues él al final casi del Evangelio dice esto, ¿no? Se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Esta parte también se me hacía interesante, ¿no? El verbo levantarse, levantó, ¿no? Es decir, no se queda allí, ¿no? Al final lo que el Señor siempre nos va a pedir esto es levantarnos, levantarnos. Y yo ahora que, por ejemplo, ahora que los veía, ¿no? La mayoría, por lo menos, medio los ubico, la verdad y casi es todo Argentina aquí. Pero se me hacía interesante, ¿no? Porque muchos de ustedes se han levantado, es decir, atendiendo al llamado que Dios va haciendo y que va poniendo en su vida y que al final no puede ser, no es comprensible, ¿no? Como una historia a veces que nos ha marcado de algo que queríamos o de algo que pensábamos que iba a ser para siempre o de errores que han marcado también nuestra vida o la de nuestra familia al final Dios te llama y te dice, levántate, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros se levanta. ¿Se levanta para qué? Pues precisamente para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Para acoger la palabra. Todo esto para decirles entonces que el sentido pleno de este tiempo es acoger, ¿no? A Cristo en nuestra vida para que, como decía el catecismo de la iglesia, es decir, para que tenga la forma, ¿no? Para que yo tenga la forma de Cristo, es decir, para que yo pueda adquirir esta forma en mi vida y entonces poco a poco pueda ir haciendo la voluntad del Señor. No, nosotros seguramente experimentamos muchas, pues, dificultades humanas, ¿no? A las que nos sometemos todos los días, que conocemos como tentaciones, ¿no? La tentación y el pecado. ¿No? La tentación y el pecado que nos va separando de Dios y que es normal. En nuestra propia vida siempre va a ser normal el pecado. Pero tenemos pues nuestro corazón y nuestra fe para poder salir adelante. Y más si yo me doy cuenta de que estoy llamado a tener la forma de Cristo en mí, ¿no? Si yo me doy cuenta de esto, entonces el misterio de la Navidad es que un Dios que es grande se hace humilde, ¿no? Se hace pequeño que un Dios que es el que cuida, que el que provee, al final se convierte en alguien a quien tenga que cuidar, ¿no? A alguien que se nos da a cada uno de nosotros. Y entonces, desde el nacimiento de Cristo, que es el único que salva, desde el nacimiento de Cristo, se nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque al final, nuestra humanidad, que es corrompida o que se corrompe, en Cristo se nos enseña cómo debe ser esta humanidad, ¿no? O la humanidad perfecta. Y por eso nace en la humildad, ¿no? Es decir, nace entre aquellos que acogen más fácil su palabra, ¿no? Que acogen más fácil el reino de Dios y nace en la sencillez, en aquellos que tienen un corazón puro. Y nos enseña desde pequeño, entonces, a ser humildes, ¿no? Por eso si era grande, se hace pequeño. Y esta humildad tiene que ver con lo que vamos viviendo cada día, ¿no? Por ejemplo, en nuestras situaciones a veces nos damos cuenta de que lo que nos ha llevado a equivocarnos ha sido nuestra soberbia, ¿no? Nuestro egoísmo, pensar que teníamos la razón y que no teníamos que cambiar situaciones, pero cuando te das cuenta, entonces siempre va a ser doloroso, reconocer que me equivoqué, que no hice las cosas bien, que me tienen que corregir, que necesito ayuda, ¿no? Son las cosas que ahora el mundo pareciera que no, ¿no? Por eso te dice, no, tú haz lo que tú quieres, tú disfruta porque nada más tienes esta vida, pero no. Al final, la humildad nos lleva a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos hecho las cosas mal, que tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Y entonces ese cambio es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Escuchar la palabra del Señor. Por eso, pues, tenemos esta invitación sobre todo a imitar, ¿no? Al niño que se hace pequeño, al niño que se hace acogido, ¿no? En el seno de una familia, aquel que tiene que estar atento
a lo que le vaya dictando a quien tiene por padre. Y entonces, pues también nosotros tenemos que estar atentos a esto, ¿no? No sé si en este sentido, sobre este evangelio, pues que escuchábamos de Mateo, alguno de ustedes quisiera compartir si tuviera una experiencia como esta, ¿no? Es decir, este encuentro que Dios nos marca, no de una manera diferente o de una manera como estruendosa, ¿no? Porque al final Dios se le ha manifestado a José de una manera simple, ¿no? Es más, Dios se manifiesta de una manera simple, ¿no? En un niño. Yo les decía en la Navidad, ¿no? Dice, la señal que van a tener los pastores es un niño envuelto en pañales. Yo decía, pues seguramente había muchos niños envueltos en pañales y no eran algo, no era una señal diferente a lo que podían encontrar. No, pero al final está diciendo que Dios está en la simplicidad, ¿no? Dios está en el día a día, ¿no? Aunque, digo, si no se les hubiera avisado, no se hubieran dado cuenta, ¿no? Que era su Salvador. Y así pasa en nuestra vida. Es decir, si yo no estoy atento a la voluntad de Dios, entonces Dios va a pasar de largo en mi vida, porque Dios no está es decir, en lo magnánimo está, pues, pero no se nos manifiesta así, se nos manifiesta en lo ordinario, ¿no? El ordinario de tu familia, el ordinario de tus hijos, el ordinario en tu trabajo, en lo que vas viviendo. Esto porque yo pensaba, ¿no? Al final, la Navidad a veces se traduce a regalos, ¿no? A darnos diferentes regalos. Y yo les decía, Dios te ha dado muchos regalos. En nuestra vida Dios nos ha dado muchos regalos. Y los más básicos, lo que te, pues el primero, la vida, ¿no? Te ha dado la vida, sabemos que nos ha dado la vida, nos ha dado muchas cosas. Tú sales y ves, no sé, un cielo, una montaña, un mar y te emocionas, ¿no? Y dices, es un regalo de Dios, sí es un regalo de Dios porque no es nuestro, pero también nos ha dado muchas cosas, nuestra familia, nuestros amigos, y nuestros hijos, todo esto. Y al final, aunque los tenemos, cada uno de nosotros decidimos qué hacer con ellos, ¿no? Y yo por eso iniciaba diciéndoles, ¿no? Que cuál ha sido la mejor Navidad de tu vida. Y sin embargo, uno se da cuenta de que muchas veces desperdicia esos regalos, ¿no? Porque uno no da un regalo que no te vaya a servir. Es decir, tú siempre das un regalo en vistas a lo que le va a servir a él, ¿no? Es decir, no das cualquier cosa. Dices, ah, bueno, esto le puede servir a él o a ella y le das el regalo. Dios así igual, ¿no? Te da ciertos regalos. Pero entonces, cada quien decide qué hace con ellos, ¿no? Y al final, si se fijan en nuestra vida, a veces desperdiciamos estos regalos. Yo lo pensaba así, porque Dios te ha dado, y lo pensaba desde mí, no creo que por... Dios te ha dado regalos y entonces a veces te das cuenta que por estar ensimismado, es decir, en nuestro egoísmo, los has dejado de lado pensando que no te sirven. Y entonces pasa el tiempo y después quisieras los regalos y te das cuenta de que ya no los tienes, ¿no? Y decía, por eso nos da tristeza no tener a nuestra mamá, a nuestro papá, hermanos, hijos, en un tiempo así, porque cuando los tuviste los desaprovechaste, ¿no? Es decir, desaprovechaste esos regalos que Dios te había dado. Pero al final, esa no fue la mejor Navidad. La mejor Navidad, yo les decía, es esta, donde aún en ese desperdicio que hemos hecho o en esa tristeza te das cuenta de que Dios te sigue dando cosas buenas, ¿no? Y no podemos siempre vivir en el pasado, al contrario, ¿no? Siempre tenemos que estar lanzados hacia el Señor, es decir, hacia el futuro, pero teniendo pues bien puesta la fe. Entonces yo decía, la mejor Navidad es esta, cuando tú despiertas y te das cuenta que aunque no tienes lo de antes, tienes estos nuevos regalos que te da Dios, ¿no? Bueno, pues si estuve en esta situación, ahora me doy cuenta que ya salí de ella. Eh, Tengo a mis hijos, a lo mejor ya no estoy juntos, a lo mejor estamos trabajando, pero es este, ¿no? El momento siempre presente va a ser el mejor de acuerdo a lo que cada uno, ¿verdad? Abra su corazón a Dios, ¿no? Este es el sentido así pleno, ¿no? Abrir el corazón a Dios para que Él pueda actuar, porque si no, pues no, escucharlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace José? Escuchar el mandato del Señor y obedecerlo, sin buscar entenderlo, porque si al final buscamos entender la voluntad de Dios, pues vamos a dudar, ¿no? Porque humanamente quisiéramos que Dios nos demostrara su actuar de una manera concreta y que yo entienda en este momento.
pero no actúa así Dios, ¿no? Se decía, por eso Dios no nace en la opulencia o pudiendo ser un gran caudillo, ¿no? Al final nace en un lugar simple, ¿no? Porque Dios siempre va a ser contradicción, ¿no? Dios es contradicción. E incluso desde que se hace hombre, es contradicción. Y en nuestra vida debe ser contradicción. Y nuestra vida entonces debe ser contradicción para los demás. Cuando yo acojo la palabra de Dios, mi vida tiene que ser contradicción para los otros, ¿no? Porque el mundo te dice, tienes que actuar así, ¿verdad? Si tú quieres alcanzar algo, tienes que actuar así. Y Cristo te dice lo contrario. Entonces, para todo el mundo es contradicción, ¿no? Bueno, en este sentido les preguntaba yo de eso, ¿no? No sé si alguno haya experimentado eso, que seguramente sí, ¿no? Escuchar la voz del Señor y actuar sin saber hacia dónde se dirige, ¿no? Pero tener la certeza de que, pues al final estamos llamados no solamente a tener la fe desde nosotros o para nosotros mismos, sino incluso para transmitirla a la familia, ¿no? Porque José eso es lo que hace, ¿no? Transmitir la fe a su familia. Cada uno, claro, tiene su responsabilidad personal, pero lleva al niño, ¿no? Forma al niño y lleva a toda la familia a donde Dios lo llama, ¿no? Es decir, tenemos que pues asegurar esta fe no solo para nosotros, sino para quienes se nos ha dado, ¿no? Porque al final también en nuestro mundo se nos ha enseñado que cada uno decida, ¿no? Cada uno decida qué es lo que quiere, ¿no? O en los hijos, por ejemplo, que cada quien decida lo que quiere ser o cómo quiere hacerlo. Pues para eso se nos ha dado también, ¿no? Es decir, José toma la responsabilidad, sabe que él es un padre, sabe que es un esposo y sabe que tiene que cuidar y que la salvación, bueno, viene del Señor y entonces yo tengo que llevar a mi familia a la salvación, ¿no? No actúa para él mismo, actúa siempre en vistas al gran misterio, ¿no? Al gran misterio incomprensible, pero siempre teniendo pues presente esto. Bueno, no sé si alguno quiera comentar algo acerca de este evangelio que escuchamos. ¿Aquí quiere compartir algo, familia? Emma, David, bienvenido, Fede, bienvenido, Facu. Emma, claro, hermano. Ahora, ahora. Ahí va. Nada, que es muy importante lo que acaba de decir el padre, porque, bueno, por lo menos en mi caso en particular, no me daba cuenta antes, o sea, me sirvió mucho la palabra, porque es tan cierto lo de los regalos que nos regala Dios, que cuando tenemos las personas que realmente queremos o que nos acompañan durante todo el año, durante toda nuestra vida y no las valoramos en la fecha que sería Navidad, sé hay que valorarlo todos los días, ¿no? Pero también la fecha de Navidad es muy importante, es un regalo de la vida y no valorarlo es como despreciarlo también. Es como despreciar un regalo. Es como cuando a un niño no le gusta un regalo dice, no, esto no me gusta. Y después cuando no lo tenemos ese regalo, realmente nos duele decir, "Oh, me gustaría tener ese regalo". Y creo que todas las personas que todavía tenemos a nuestros hijos con nosotros, a nuestros padres, y no poder valorarlos en el momento que no somos conscientes de lo que Dios nos está regalando en ese momento, es muy triste. Me ha pasado de no ser una persona consciente de lo que Dios me estaba regalando hasta no hace mucho. Entonces, la palabra que nos acaba de dar el Padre es muy importante para mí, porque me hace dar cuenta realmente de lo que realmente vale. Yo ya me había dado cuenta, pero esta palabra es como que me lo fortalece mucho más y digo, pucha, es verdad, ¿no? Y como realmente tengo que valorar esto porque no sé cuándo, no sé si vas a estar siempre, no sé si voy a tener siempre esta Navidad maravillosa que estoy teniendo. Entonces, es cierta la palabra, es correcto. Así que nada, muchas gracias, de verdad. Me gustó escucharlo. Gracias. Gracias, Emma, hermano. Gracias. ¿Aquí quiere compartir algo, familia? David, Jesús, Emma. Claro, Emma. Sigo, Manuel también, ahí de Córdoba. Bueno, por ahí entró gente acá, no pude escuchar bien, eh, pero sí lo último que dijo el padre. Y
quiero decir, y bueno, quiero decir, ¿no? De que, por ejemplo, la mejor Navidad es esta, para mí, ahora. Eh, que gracias a Dios aprendí a vivir en el presente. Dejé de vivir en el pasado y en el futuro, porque uno normalmente siempre busca vivir otra de cosas del pasado, que por ahí me pasa, ¿no? Y es ahí donde uno patina o se desliza y el golpe puede ser fuerte. Entonces dejé de querer entender, como dijo el padre Ignacio ahí, y dejé de querer, de mirar atrás también, que eso es culpa, lo de atrás es culpa, y el futuro es algo es algo de Dios, no es nuestro. Y a eso voy, a los dones que tenemos todos nosotros acá como servir, como un solo cuerpo, digamos, como una sola mente, por así decir, que es Dios. Es ahí donde hay algo, me está molestando acá. Eh, este, perdón. Eh, los dones, porque los dones, el amor, la paciencia, son todas esas cuestiones, las virtudes que ocultamos, que guardamos, que las dejamos, que las metemos, que las ocultamos, especialmente en la familia, es donde más cuesta expresarlas, donde más cuesta, y ahí te das cuenta cómo el maligno, cómo lo malvado, tomó posesión, tomó lugar en nosotros, y fuimos, pasamos, no vamos a decir víctimas, pero sin dar, porque también somos parte de eso, porque permitimos, le damos el acceso. Y ahí caemos en decadencia y queremos ocultarnos de Dios, ¿ah? Y eso no nos podemos ocultar de Dios porque Dios es todo, es todo, es todo, es todo, está en todo, en todas partes. Y al abrir y al caerse la venda por intermedio de Jesucristo, ¿no es cierto? Porque realmente yo por lo menos estaba ciego, ciego, sordo y mudo también, porque yo cuando empecé a hablar empezaba a hablar de esto, lloraba, me quebraba en llanto. Ahora puedo hablar mejor, porque tampoco me gustaba que me vean a mí quebrado en llanto, porque eh, ese mal que entró, que como lo veo ahora, yo lo veo en un templo, acá cerca de mi casa, en una iglesia que fue tomada, me siento representado como ese templo. Y le llevé ayer a mi hija, ¿ves ahí? ¿Ves ahí donde están ahí, que están tomando vino, que están ahí, que están con vicio, con mujeres? Una iglesia, ¿eh? Una iglesia católica chiquita, una capilla, un templo católica. Y fue tomada hay un barrio que es medio jodido ahí al lado de mi barrio, y fue tomado. Y así como ese templo, era yo hace unos meses atrás. Igual, 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 y entonces yo no sé por qué tuve ahí de llevarle a mi hija y mostrarle, y le abro fuego a distancia, con un Padre Nuestro, con un pésamo, porque lo mío sería de ir y entre todos y me van a, no sé, y no es la forma, porque eso sería volver al viejo Emanuel, no es la forma. Entonces, y también muchas veces digo y pienso que también es culpa de lo que es la religión en general. Yo soy católico apostólico romano, porque es mi camino, porque es donde me represento en la religión, ¿ah? Acá cada uno se va a representar en cualquier, y eso está bien, no está mal tampoco. Lo que pasa con el católico es que hemos sido muy pasivos. Y entonces es momento de actuar, de la acción, viene la acción ahora. Sí, el infierno tiembla. Yo he sido un servidor del infierno. He llevado gente a drogarse. No he vendido porque nunca fui traficante, pero he servido al diablo en prostitución, degeneramiento, qué sé yo, lo que venga, lo que venga. No quiero decir malas palabras, porque tampoco, no solamente porque estamos porque está en presencia ahí del padre Ignacio, y entonces esto se hace como un culto acá, es como una iglesia, entonces hay que respetar la forma también.
Y no tan solo la forma, sino también uno ya al expresarse también tiene que cambiar hasta el he cambiado yo hasta mi forma de hablar también mucho, mucho. Me siento mal cuando digo una mala palabra, cuando trato mal a un hermano, cuando trato mal a alguien en la calle, a mis hijos, a quien sea. Porque fui mucho de tratar mal, o directamente de pelear y pegar. Por eso ese cambio. Pero también esto no vino solo, ¿eh? Hay un, ¿cómo se puede decir? Que hay que dar para recibir. Hay que dar para recibir. No es solamente porque yo puedo ir a misa, golpearme el pecho y después salir y no sé, y salir a drogarme, salir a matar, salir a matarme a mí mismo. No, no es así. Pero volviendo al templo ese, que le digo le digo por ahí en el grupo, pero por ahí no sé cómo hablar, porque no sé cómo hablar. Y el rosario. Yo utilizo el rosario como una ametralladora. Porque también me sirvió un poco los 15 años que estuve en el ejército, por eso también por ahí hablo así. Me sirvió como una ametralladora, que es una ametralladora MAC que brinda apoyo de fuego a los tiradores que van abajo. Brinda apoyo, lo siento así. Y voy y me siento, y todavía no lo he hecho, pero esto está dentro de mi plan de acción para recuperar ahí, porque yo mediante la fe esto se va a recuperar. Se va a recuperar ese lugar santo, se va a recuperar. Yo por ahí estuve escribiendo unas cosas, no sé dónde lo puse. Justamente, bueno, ya lo perdí, pero no importa. Y, y siento que en la oración tiene un poder, especialmente Rosario, el Ave María, y ahí yo le pongo un pésame, no sé, un Padre Nuestro, y en cada, cómo se llama? En cada que son las pelotitas esas que están separadas del Rosario, porque también es nuevo para mí esto. Cada, que lo voy a aprender, que mi vieja también me enseña. Nunca pensé yo estar hablando así, para empezar les aviso, porque esto es algo, por eso le digo que no es, o soy yo verdaderamente, y siempre fui un desquiciado, como ese templo, así, tomado por por cosas malas, ¿ah? Por estas cosas bajas, por la lujuria, por la ira, por el egoísmo, por todo, porque son un montón. Y lo veo, y ahora lo veo, y lo siento, y lo veo en las personas. Entonces yo ya no me enojo más con las personas. Yo veo que está tomado por eso. Veo que por el descuido, por una depresión. Entonces eso a mí me abrió y me abrió la mente en este sentido y me hizo comprender algo sobre la humanidad y sobre la generación, que viene de generación y generación y que va degenerando. Y acá no hay nada nuevo. Todo se repite y encima se va repitiendo para peor. Por eso el infierno tiembla cuando uno agarra un rosario y se pone con voluntad y con sentimiento a a hacer un rosario, que por ahí yo soy nuevo en esto, por eso te digo, pero lo siento. Y no sé cómo explicarlo, pero se siente, entonces se siente esa cadencia de fuego, un fuego cegador, progresivo, hacia ese lugar, que en este caso que yo le dirijo el templo. No voy de frente, porque sería estúpido ir de frente, más de lo que fui. Entonces me posiciono en distintos lugares del templo y le voy abriendo fuego espiritualmente, porque esto es una guerra espiritual, a la gente que está ahí, y después me voy a llegar. Yo voy a tener el discernimiento y la luz para llegarme de alguna forma a esa gente, no para echarlo, no para sacarlo, sino para eh, transformarlo. Gracias, Emma. ¿Ya, Emma? Gracias, hermano Emma. ¿Alguien más, familia? Jesús, David, Facu, Gustavo, ¿quiere compartir algo acerca del Evangelio? David, Jesús, Federico Rosso, ¿quieres compartir algo, hermano? Estás ahí. Acabas de entrar, ¿no? Si no, avanzamos, Antonio. Muy bien, ¿Sí? claro.
Bien, acerca de esto que compartía Emanuel, sí, también siempre va a ser importante el discernimiento, ¿no? Eh, que sepamos discernir entre lo que es bueno y lo que es mejor, ¿no? Lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y que es precisamente lo mismo que hace José en este sentido, ¿no? Él tiene que discernir entre lo que es bueno, tener una familia y estar establecido, y lo mejor, que es escuchar la palabra de Dios y acogerla y ir en camino, ¿no? Hacia donde él le pide, ¿no? El Señor le pide que vaya. Ahora que hablaba un poco acerca de esto, de lo generacional, me recordaba, ¿no? Sobre alguien que me había preguntado esto. Ahora que se usa mucho, por ejemplo, esto de las generaciones y un poco de purificar. No recuerdo cuál fue el nombre que me dijo, ¿no? Alguien sobre esto, como que hacer una sanación generacional, me decía. Y yo decía que, o sea, tenía un tinte católico y es católico, pero lo que yo le decía es, al final, siempre va a haber una responsabilidad personal, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, anteriormente, sí se hablaba de cómo Dios castigaba, ¿no? Porque al final es la manera en que no Dios, sino el ser humano va entendiendo, ¿no? Porque Dios actúa en la historia, ¿no? Por eso Dios se inmiscuye en nuestra historia y entonces como va actuando en la historia, la comprensión de ellos es que los dioses castigan en las generaciones, ¿no? Y entonces Dios cuando se va revelando, se revela de acuerdo, Dios siempre se rebaja. Y entonces se rebaja a nosotros, ¿no? Y Dios va actuando de la manera en que entienden. Y entonces, por eso se tenía este pensamiento de que tu pecado lastimaba a tus hijos y a otra generación y a otra generación, ¿no? Que al final es lo que hace cuando lo saca de Egipto, ¿no? Ah, como ustedes pecaron, bueno, pues, ¿quién lo va a pagar? Pues tú y tus generaciones, porque vas a dar vuelta en un desierto por 40 años, ¿no? O por tantos años. Y entonces se fue quedando esta concepción, ¿no? Pero al final, después se va revelando el Señor a través de los profetas y llega y dice, no, ¿verdad? O sea, ¿por qué tiene que sufrir? Dice, ¿por qué tiene que sufrir la de entera a los hijos, ¿no? Es decir, el mal que tú hiciste, ¿por qué tienen que pagarlo tus hijos? Dice, no. Es decir, cada quien tiene que pagar por el mal que ha hecho, ¿no? Y entonces empieza la responsabilidad personal, que yo lo aunaba un poco a esto que nos decía o nos compartía Emanuel, ¿no? Claro, en cualquier de religión, en cualquier situación vamos a encontrar eh, pues antitestimonios, ¿no? Y al final a veces nos conformamos, también es nuestro problema. Siempre quisiéramos que todo se nos diera, ¿no? Y que todo estuviera de una manera como sencilla o simple y que nosotros no tuviéramos que hacer gran cosa. ¿No? Y entonces a veces queremos complacer a Dios con esto, ¿no? Como decir, pues voy a misa, aunque no escuche la palabra, aunque no sepa, pues voy, por un simple cumplir. Y al final no es eso, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el ser cristiano, el acoger a Cristo en mi vida tiene que ser esto que decíamos, ¿no? Que es el sentido de la Navidad, el misterio de la Navidad, acoger la forma de Cristo en mí. Es decir, yo me tengo que ir configurando con Cristo, ¿no? Yo tengo que ser otro Cristo, como alguna vez les había dicho. ¿No? Y eso implica muchas cosas, ¿no? No solamente cumplir momentos, pero de cumplir con todos los momentos que me van acercando poco a poco al Señor, que me van transformando más en Jesús. Y por eso siempre el ejemplo va a ser Jesús, ¿no? Es decir, si yo quiero irme transformando en Él, pues yo tengo que ver qué es lo que hacía Jesús, así de sencillo, ¿no? ¿Qué hacía? Bueno, pues al final oraba, acogía la voluntad de Dios, estaba con los débiles, estaba con los que sufrían, ¿no? Lloraba, se conmovía y al final nosotros tenemos que vencer el orgullo, ¿no? Y mi orgullo, pues, no me deja, ¿no? A veces querer actuar como Dios me pide y por eso, pues, nos conformamos, ¿no? Y entonces siempre hay que salir del conformismo, ¿no? Es decir, hay que incomodarnos, ¿no? Porque pues estar cómodos es fácil. La incomodidad es la que nos mueve y la que nos lanza hacia este Dios, ¿no? Que es amor y que es ternura.
y por eso nace en la incomodidad, ¿no? En la incomprensión. Por eso, pues, nosotros también debemos de la misma manera tratar, pues, de hacer esto, ¿no? Pero teniendo la conciencia de qué es lo que quiero para mi vida y qué es lo que significa, ¿no? Dios en nuestra vida también, ¿no? Porque si no, de la misma manera, pues, cualquier época y cualquier momento nos va a seguir pasando, pues, igual, como si no nos dijera nada, ¿no? Y la palabra de Dios no puede pasar así en nuestra vida. Y creo que ya la hemos compartido también, ¿no? Al final, la palabra pues, siempre es viva. Es decir, y lo que hoy te dice, mañana te dice otra cosa diferente, ¿no? Porque va actuando en tu historia, ¿no? Al final, por eso, hace unos días escuchábamos este Evangelio de Navidad que es esto, ¿no? En realidad es hablarnos de que Cristo no es un personaje, ¿no? Un personaje de ficción, de una novela, de un libro, ¿no? Es una persona real, por eso te da los datos de, de en qué tiempo, quién estaba gobernando, qué estaban haciendo, para que tú entiendas que Dios se hizo hombre en la historia y que entonces Dios actúa en tu historia, ¿no? En el momento específico en el que tú estás viviendo, porque está aquí, ¿no? Porque está en medio de nosotros, ¿no? Y entonces, pues, ¿de qué se trata entonces todo esto? Pues de que yo vaya cogiendo, ¿no? La fe, en la fe, esto que Dios ha hecho por, que es el amar, ¿no? El amor. Yo les decía que había diferentes formas de amar y una de estas es la que les compartíamos, los regalos. Siempre nos vamos a demostrar cariño dando un regalo, ¿no? Pero hay otra forma también de amar y que es entregando la vida, ¿no? Y yo siempre les he dicho esto, que al final una de las formas más acercadas para entregar la vida son los matrimonios. Es decir, cuando tú decides formar una familia y estar con alguien, entregas tu vida. Sí, a veces hay matrimonios, claro, hay muchas circunstancias diferentes, pero hay matrimonios que no han logrado esto es porque uno de los dos nos está donando, ¿no? Porque lo que Cristo vino a hacer, lo que Dios vino a hacer en Cristo es donarse, es, por eso se nos ha dado, ¿no? Y dice, así dice el Evangelio, se nos dio un niño, ¿no? Y entonces, ese darse también es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cristo lo lleva al límite dando su vida por amor a nosotros. Y nosotros también deberíamos dar la vida por los demás, ¿no? Y entonces, más concretamente, el padre da la vida por su esposa, ¿no? El padre da la vida por sus hijos, ¿no? Y seguramente ustedes que son padres lo entienden, ¿no? Yo no tengo hijos, obviamente, pero ustedes darían la vida por sus hijos porque los aman, ¿no? O sea, no tendrían ni que decirles. Pero al final, eso es lo que estamos llamados a hacer. Lo mismo que hace Dios en nuestra vida, ¿no? Donarse. ¿Donarse para qué? Bueno, pues para que nosotros podamos también ser ese testimonio, ¿no? Al final el testimonio es acoger a Dios en mi vida y parecerme a Él, ¿no? Parecerme a Él y entonces comprender que mi vida no se trata solo de mí, aunque yo diga mi vida, ¿no? Que mi vida siempre se va a tratar de salir de mí para ir a los otros. Y entonces ese ir a los otros es, bueno, pues amar a los demás. Yo por mi parte era un poco esto lo que les quería compartir, ¿verdad? No sé si alguno quisiera compartir alguna otra cosa en relación a esto, ¿no? Al sentido pleno que debería tener nuestro tiempo litúrgico, que es la Navidad, ¿no? Que al final no es una fiesta vacía o una fiesta que a veces se convierte en esto, ¿no? En luces, adornos, celebraciones, momentos, sino estos signos, ¿no? Contradictorios de la humildad sobre la soberbia o de la luz sobre la oscuridad. Y si no, pues por mi parte sería Bodo. Gracias, Antonio, hermano. Gracias. ¿Alguien quiere compartir algo, familia? David, Jesús. Jesús, claro, hermano. Ahí. Sí. Hola padre, ¿cómo le va? Hola Buen Jesús. día, ¿me escuchan ahí? ¿Cómo estamos? Estaba escuchando con atención el tema del significado de la Navidad y me pongo a pensar que pasé, todas las Navidades que pasé fueron malísimas, todas, todas, de chico.
siempre faltaba alguien en la mesa y a veces había mesas largas, el pesebre, siempre el árbol, los regalos, los envoltorios, los fuegos, y no lo encontraba, decía, ¿por qué se juntan todos para un solo día? Se acuerdan, se aman, se quieren, se emocionan, se abrazan, y a los 2 días se olvida todo ese amor. Qué qué difícil es comprender de la mesa, ¿no? De la Sagrada Familia. Cuando, y esto no lo digo castigándome, cuando nos hemos abandonado. Yo me acuerdo de las navidades de peleas, de por qué no hiciste los sanguchitos, o cosas así, de mi hermano preso, que no pasé ninguna Navidad, que lo teníamos que ir a visitar para pasar un ratito con él, o mi hermana. Después de querer hacer una familia y también no poder. Digo, y la Navidad, esta Navidad que pasé, la pasé trabajando en la noche, que me quedé cuidando hasta que llegara la gente a descontrolarse, al deseo instantáneo, automático. Y no tenía nada que ver con la Navidad. Yo le contaba a Adrián que compartí una palabra y hablaba de José, de lo, de lo que acabas de compartir el padre, de lo difícil que es seguir y cuidar de ese Cristo dentro de nosotros. Que el mundo nos lleva nos está alejando cada vez más del significado del amor, de la presencia, que es difícil el camino este, y que me podría haber enojado con Dios 1000 veces, de decir, ¿para qué me diste papá, familia, hermanos, si nunca tuve una mesa completa? Y por ahí no sé, cuando quise construir una familia con Camila, con Emilia, me fui por el mundo de los vicios, de tomar alcohol, de que nos faltara esto, que nos faltara el champán, que nos faltara el fernet, que nos faltara aquello, que la ropa de la nena, todo, y Jesús en el pesebre. Digamos, ¿no? Veía ese, decía, qué alejado que seguimos todavía de ese amor, de su presencia, del significado, de su nacimiento, de que renazca dentro de nosotros, de que seamos instrumentos. Y por eso me demoré hoy día también de llegar a la reunión, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, ni agradarle a nadie. A veces me cuesta, no me enojo, perdono, pero es difícil, porque veo la juventud a donde trabajo, que creo que lo comentaba, y grabé un video y la gloria es para Dios. Yo no grabo los videos para mostrarme y decirme, wow, cómo seguía a Jesús. Se me hace re difícil seguir a Jesucristo, se me hace re difícil, porque cada vez siento que cada vez más lo crucificamos y Él quiere renacer dentro de nosotros, y no sé si se escucha, pero ah, es difícil y no comprendemos y decimos amar a nuestros hijos, y esto no es para sentirnos culpables, pero empecemos, no sé, sé que es un grupo sin filtro y puedo hablar y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por el respeto que tienen al escuchar, pero empecemos a saber a qué Cristo estamos siguiendo. Si queremos ese Cristo de emociones, de alegría, de festejo, de tirar fuegos artificiales. Yo donde estaba esa noche se veía toda la ciudad. Estaba en oscuro, le contaba a Adrián, empezaron a aparecer porque estaba bien pegado a los cerros. Entonces, al haber silencio donde estaban, que después se convirtió en todo el ruido del mundo, en los vicios, en los deseos, en ese silencio lloraba muchísimo, pero era una bonita Navidad para mí. Por más que yo sabía que mi hija estaba con su mamá, que la estaba pasando bien, que estaban comiendo, que no les faltaba nada, pero creo que empecé a comprender el significado, porque veía en la ciudad, se veía todos los fuegos artificiales, se empezó después de las 12 a escuchar música, 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 y yo estaba en ese silencio, decía, quería quedar en ese silencio, quería seguir sintiendo el amor de Cristo, y lloraba como un niño, y me podría haber enojado de decirle, Señor, ¿para qué me diste familia si no la supe cuidar? O no sé, haberme enojado con él. Pero le doy gracias porque hoy estoy acá en una reunión con varones, con hombres, que nos hemos errado, y aún así Él nos sigue amando y nos sigue enseñando.
nos muestra cómo ser papá. Yo tengo una hija de 14 años y no trato de meterle o darle con un bibliazo para que ella siga a Dios, sino trato de seguir el ejemplo de Jesús. Y creo que ese regalo me ha dado Dios en estos últimos días. Y que mi hija me ha dicho, papá, qué bonito lo que te has dado cuenta que estás en paz, me ha dicho. Y esa paz me la ha traído el Señor, por más que ahora esté así llorando, porque no estoy triste, estoy dándole gracias a Dios de hoy despertar, de hoy de respirar, de que estuve sin trabajo, de la fe, de que estoy en una casa que no es mía y aún así me han acogido. He sentido ese calor de familia y le doy gracias a mi amigo que está perdido por ahí en las adicciones y ahora es como yo no le fui a meter la Biblia, sino él está viendo el cambio que está haciendo Dios en mí y él ahora es como que ahora empezó a cuidarse físicamente. Y digo, wow, Señor, gloria a Dios, porque yo sé que esa semilla tenemos que dejar. No queramos cambiar a nuestra familia, ahora que estamos en este camino, porque ahí nomás automáticamente queremos, por la emoción, querer cambiar y ya nos enojamos porque mi mujer no sigue a Dios, porque, ahora que estoy en Cristo, ahora que yo hago las cosas bien, me siguen criticando, porque así empezamos a pensar, y eso es engaño que nos mete el enemigo. Entonces, yo creo que el significado de la Navidad, de la Sagrada Familia, de cuidar de nuestro hijo, de ese José que fue obediente, fue fiel a lo que el Señor, él confiaba en lo que Dios le decía, por más que él en su carne, en su mano decía, no, pero si me puedo ir para aquel lado, que allá no me va a pasar nada, el Señor decía, no, anda allá. Y él fue obediente. Yo creo que eso, como nosotros, yo sé que estoy hablando con todos varones, todos hombres, hombres que nos hemos creído valientes en la oscuridad y hemos sido unos cobardes, porque hemos sido muy cobardes cuando hemos estado en la oscuridad. Yo cuando estaba en la oscuridad le servía, así como decía Emma, le servía al enemigo. Yo sí, Emma, vendía, en un momento vendía, arruiné a amigos, arruiné un montón de cosas. Y hoy tengo que seguir la voluntad de Dios y se me hace difícil ver a mis amigos que todavía no pueden cambiar, pero no puedo ir a hacerme el religioso, decir, no, cambiar, o no, mirá, yo estoy yendo a misa, estoy yendo a la iglesia, voy al culto, sea la religión que sea, si vos no estás obrando, no estás dejando que el verdadero cambio lo haga Dios, si te querés dejar guiar por las emociones, no es por ahí el camino, creo, y lo digo humildemente, yo sé que me duele todo lo que hablo, me duele seguir a Cristo, se me hace difícil, se me hace re difícil, porque pasa por miles de cosas, pero Él estaba ahí cuidándome en todo momento, por algo estoy acá, y le doy gracias a Él, y yo no sé si mañana voy a seguir, pero hoy yo quiero levantar la bandera del Señor y decir, yo soy hijo de Dios. Por más que me digan, no, pero si vos fuiste esto, no, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo no, hoy en enemistad y trabajo en un boliche, donde veo cosas, yo me pongo la Biblia, que me diga el dueño, no ponga más la Biblia porque a la gente, bueno, gracias por el trabajo, yo no me voy a meter en pelea, ¿no? El, el Señor tiene que vivir dentro mío. Ya viví demasiado sirviéndole al diablo, a las adicciones, a todo. Haciendo eso lastimé muchas personas, arruiné muchas familias y hoy me cuesta seguir al Señor. Solo eso, no quiero, le hablé muchísimo y no tenía muchas ganas de hablar. Le doy gracias a Dios. Gracias. Gracias, hermano Jesús. Gracias por inspirarnos, hermano. Y gracias por ser ese papá, ¿sabes? Que hoy Emilia está orgulloso de ti. Gracias por ser ese hermano que nos inspira, nos guía y nos fortalece, hermano querido. Y gracias por mostrar también lo que es vivir una fe radical, no una fe tibia. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien quiere compartir algo más, familia? David, Marcelo, Guille. Guille, ¿quieres hablar, Guille? Aquí estoy bien. Voy a poner la cámara. A ver. Ahora no te vemos. Ahora. Ahora sí. Hola, ¿cómo andan? Ahora, Guille. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo es la segunda reunión en la que estoy. En la primera, más que nada, estaba escuchando, ya, como para ir entendiendo.
porque me estoy como recién iniciando en este camino. Bueno, yo igual varios años de mi vida, como decía el hermano, ¿cierto? Como que le servía al mal, ¿cierto? A través de adicciones, malas acciones, irresponsabilidades y daños en general al prójimo, ¿ya? Nada grave, pero son daños como acumulativos que se van dando a través de los años y llega un momento en que uno dice, ya no, o sea, no quiero vivir toda mi vida de este modo, tengo que hacer un cambio radical. Y yo creo que la fe en Cristo, en Dios, puede lograr eso. Y claro, ya al escuchar a los hermanos, veo que ese cambio se va produciendo. Entonces tengo la esperanza que también se vaya produciendo en mí el surgimiento de esa fe. Mañana voy a ir a misa con mi primo, ¿ya? La iglesia católica del centro aquí de La Serena. Él participa hace un tiempo y le ha hecho bien, está contento, está sereno. Entonces, igual, claro, son como señales también yo creo que de Dios. Pues Dios pone a la gente y no es como que vaya yo solo, ¿ya? Voy a poder ir con él y voy a poder ir aprendiendo las enseñanzas y bueno, y obviamente vivirlas en el día a día, ¿cierto? No solo saberlas eh, intelectualmente, sino que o sea, vivir el camino de Cristo lo mejor que pueda. Así que tengo mucha fe en que las cosas van a cambiar. He dejado los vicios, mi mente está más clara, también me estoy cuidando más, estoy haciendo actividad física todos los días. Eh, no sé, como los cuidados que antes no tenía. Y no sé, siento que tengo esa esperanza de que las cosas van a ir mejorando día a día y se va a ir dando esa transformación en mí. Así que eso, bueno, eso les puedo compartir, ¿ya? Que Dios los bendiga y tengan un buen día. Gracias, Guille, hermano. Fuerte abrazo, Guille. Gracias. David, ¿querías compartir? Ahora. Para poder Ahora. opinar. De verdad que, como decía Jesús, para nosotros, en mi caso particular, yo de niño y de niño siempre tuve la ausencia de mi padre biológico. Cuando llegaban los días de Navidad, pues siempre sentía como ese vacío porque veía a las familias, pero a mí me faltaba una pieza y al pasar de los años, pues aprendí a bloquear ese dolor, ese vacío, pero lo bloqueé de una manera no adecuada, porque entonces en la medida que iba creciendo, pues lo que hacía era que trataba de sentirme hombre a la manera del mundo y me escudaba en que ya salía, en que no quería estar a nivel de familia, pero cuando niño me tenía que quedar porque no tenía la facultad, no era independiente para tomar calle y en la medida que fui creciendo, pues me escudaba en eso. Me iba temprano, la familia entera llamándome para el compartir de la cena y demás, y ya yo llegaba al final, todo borracho y vuelto un desastre. El caso es que, bueno, compartía con la familia, llegaba y compartía, pero fuera de mí. Luego llegó el tiempo en el que pues me tocó formar familia, mi hija mayor. Yo siempre decía que por ese vacío con el que yo crecí, mis hijos no iban a criarse sin mí, pero las cosas no se dieron como las planifiqué y pues me tuve que separar de la madre de la niña. Y entonces las navidades se volvieron ese conflicto, el ver a la niña sufriendo porque
porque tenía que separarse entre su madre y yo, si era la Nochebuena conmigo y el Año Nuevo con su madre o a la inversa. Entonces ella sufría porque quería que estuviéramos todos juntos y eso lo que hacía era que aumentaba esa sensación de vacío. Y, y entonces uno veía y uno se preguntaba cuál era el sentido de la Navidad. Bueno, ya quemé la etapa de la separación, entendí que no era con la madre de mi hija mayor y formé familia con mi actual esposa. Y cuando las cosas comienzan a perfilarse como que van a mejorar en ese sentido, pues comenzaron a llegar las pérdidas familiares. Murió mi abuelo, que era mi figura paterna, y luego murió uno de mis tíos, que era con el que yo era más cercano, prácticamente de todos. Y esos fueron unos golpes muy duros, porque entonces ya estaban las sillas vacías en la mesa. Lo que yo no valoraba de niño o a lo que le huía de niño, cuando ya llegó ese golpe de que ya no era que estaban ahí y que cuando yo llegara, sin importar la condición en la que llegara, todos iban a estar. Ya era que no, ya definitivamente no estaban más. Y, y fue un golpe muy duro, porque ahí entonces uno vuelve y sigue preguntándose, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, este año, por la misericordia del Señor, ha habido un cambio, ha habido una transformación. Venimos al Señor, decidimos obedecer a pesar de las dificultades y el Señor en su misericordia ha mostrado su gracia por mi familia, por mi núcleo familiar. Y se acercaron las fechas de Navidad. Y yo venía pensando desde mucho antes de que llegaran estas fechas cómo yo lo iba a manejar, porque antes yo me escudaba en eso, en buscar una excusa para no participar. Y no sé, lo veo como que fue una forma del Señor también enseñarme. He conseguido un trabajo nocturno donde me ha tocado amanecer. Y yo lo vi, bueno, ya aquí tengo mi excusa perfecta para no participar, porque tengo que trabajar los días de Navidad y de Año Nuevo. Pero me ha tocado trabajar en un hospital, hermanos, donde me ha tocado confrontar a la muerte. Yo trabajo en un hospital oncológico especializados en cáncer y no ha habido un solo día que me haya tocado ir a trabajar donde no haya tenido que ver personas morir y ver ese dolor de los familiares. Y no ha sido fácil, hermanos míos. Ahí yo le decía al Señor, Dios mío, yo hubiese preferido estar sentado allá con la familia, aunque dentro de mí no me sintiera en ese compartir del mundo, en esa, se lo comenté a Adrián un día, en esa competencia, en ese en esa comparativa que se usa, porque cuando se hacen esas reuniones familiares, lo que se trata de ver es quién está mejor que los demás. Y a eso es lo que no me agrada. Pero al estar en ese hospital viendo esas experiencias, me identifico mucho con lo que mencionaba el padre Antonio al inicio, cuando él decía que tenemos que encontrar el sentido de que el Señor, teniendo la posibilidad de llegar como rey, un niño humilde, o sea, todo lo contrario a lo que en nuestro pensar humano debe ser una majestad, un rey. El Señor ha hecho todo lo contrario. Y nosotros que estamos en este camino de fe, como bien decía Jesús, por algo el Señor ha permitido que todos estemos hoy aquí. El Señor nos ha cuidado. ¿Cuántas personas en situaciones menos peligrosas que la que nosotros hemos estado en nuestras vidas ya hoy no están aquí? Y el Señor nos ha guardado porque ha tenido un propósito con cada uno de nosotros.
Y por ese propósito hoy estamos aquí. Entonces nosotros estamos llamados, hermanos, primero a entender el sentido de la fe, porque nosotros no hemos tenido un ángel como tal que se nos acerque para decirnos lo que tenemos que hacer, pero hemos recibido la palabra, hemos recibido y hemos entendido que el Señor es verdadero y hemos decidido seguirle. Entonces, yo en mi caso particular, yo decía, ¿qué culpa tiene mi hija pequeña que nació ya en medio de toda esa situación, pero es pequeñita, es inocente y ella se ilusiona tanto con estas fechas que yo, ¿quién soy yo para matarle esa ilusión? Entonces nosotros estamos llamados a volver a ser como niños, como bien dice la palabra, a tratar de desaprender de todo lo que hemos vivido para aprender, para aprender, pero no ser niños malcriados, sino ser niños que vivamos esa ilusión, esa felicidad de ver a Cristo renacer en nosotros, hermanos, y hacer un cambio en nuestras vidas. Yo veo al niño de Federico ahí y lo veo así, tan inocente. Nosotros estamos llamados a no dañarle ese mundo, esa vida a ese bebo, a nuestros hijos. Y de verdad que se los digo, hermano, que esto sea una oportunidad ahora que viene un nuevo año de reiniciarnos nosotros mismos, de ser mejores cada día. Pudiera decir muchas cosas más, pero ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bendiciones. Gracias, David, hermano. Gracias. Un abrazo. Marcelo, ¿querías compartir algo? Gustavo, Odilio. Gustavo, Medina. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Marcelo, hermano? Un gusto tenerte por aquí. Hola, muchas gracias, hermano. El gusto es mío. La primera, esta es mi primera reunión. No podía, pero pude, ¿viste? Por obra del Señor, pude. Amén, hermano. Bueno, ahí estuve compartiendo un poco en el grupo. No soy mucho de abrirme así, pero bueno, se ve que estoy cambiando. Gracias por hablarme todos los días, eh, por darme fuerza y bueno, nada, acá estoy dándole pelea, aceptando lo que me toca en base a mis equivocaciones, ¿no? Puedo decir que hoy estoy más tranquilo con lo del consumo y nada, y la mala vida. Sé que los tengo ahí, pero nada, bueno, todo cambio necesita un esfuerzo, ¿no? Y yo estoy acá poniéndole lo mejor, me está costando mucho, mucho me está costando, pero bueno, dentro de toda mi familia, las que me están apoyando y están viendo el cambio, mi hermana y mi hija. Eh, pero bueno, nada, y yo también. Yo, más allá de todo, la verdad que estoy sorprendido por la fuerza que le estoy poniendo. Sé que a veces como no me comunico con el grupo ni con vos, Adri, que da que pensar, ¿no? Yo sé cómo es. Pero no, estoy tranquilo, tengo mis recaídas, pero bueno, nada, no miento. Le pego para adelante, eh, todo esfuerzo, esfuerzo. Sé que mañana va a ser un día mejor y estoy con eso, con que le doy gracias al Señor primeramente por darme un día más de vida, segundo por que sea un día limpio y bueno, nada, vengo con el día a día y con el proceso que es complicado, pero bueno, todos queremos que sea ya, ya, ya y bueno, todo lleva tiempo y bueno, hay que estar predispuesto, ¿no? Y poniéndole la mejor. ¿Eh? Gracias, Marcelo, Es hermano. cortito, así, tranquilo. Gracias a Gracias, hermano. ustedes, hermanos. Gracias. Gracias, Marcelo, hermano. Gloria a Dios. Gracias, hermano mío. Gloria a Gracias. Dios. No, gracias a ustedes, a vos, Adri. Gracias por el aguante, por la palabra. Dios te bendiga siempre. Fuerte abrazo, Marcelo. Gustavo, ¿querías compartir algo? Medina, un segundo. ¿Ahora? ¿Se escucha ahí? Ahora. Bueno, primero que nada agradecerte, Adrián,
por la invitación, agradecerle al Padre por compartir la palabra, a los hermanos también por estar ahí pendientes. Y me gustaría compartirles un conocimiento, ¿no? De haber visto en un reel estos videos que comparten por las redes. Todos acá somos varones, todos somos padres, y lo que decía este reel era de que la mayoría de nosotros, las personas en general, decimos, sí, yo daría la vida por mis hijos, entrego mi vida por mis hijos, y el reel lo que invitaba era, ¿vivirías por tus hijos? ¿Mejorarías tus hábitos por tus hijos? Y bueno, en ese desafío y compartir en cuanto a lo que venían hablando acerca de las Navidades, el sentido de la Navidad, bueno, en mi caso personal, esta Navidad podría decir que fue una de las mejores de mi vida porque hubo un cambio enorme en cuanto a las expectativas, lo que uno pueda pretender de la Navidad. Y bueno, desde la humildad, desde el poder compartir con lo que hay, pudimos recibir a mi madre, ¿no? A compartir acá con la familia, los chicos estuvieron muy contentos también. Y desde lo personal eso, ¿no? De cada día tratar de ser mejor persona, seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Para el bien de ellos, ¿no? Para que vean un ejemplo de un padre que pudo haberse equivocado, que pudo haber tenido sus errores, que la ha pasado mal, pero que quiere ser mejor por ellos. Y bueno, los invito a todos también a poder reflexionar acerca de esto. Sé que no es fácil, es una lucha enorme. Me doy cuenta en cada una de las experiencias que han compartido. De hecho, al principio no voy a mentir, me estaba medio durmiendo porque, bueno, estuve toda la noche despierto, pero el Espíritu Santo está presente entre todos nosotros y me levantó, me despertó, me siento fuerte y quiero agradecerles por eso. Y bueno, simplemente eso, ¿no? De invitarlos a encontrarle el sentido a esta Navidad, a este nuevo año que comienza, de, de vivir por nuestros hijos, ¿no? De no dar la vida por nuestros hijos, sino vivir, ser mejores y cada día aprender cosas nuevas para poder aplicarlas y seguir adelante. Aleluya, Gustavo. Gracias, hermano mío. Gracias. Gustavo, ¿quería compartir algo? ¿Sí? Ahí. Ahora. Ahí está. Ahí. ¿Ahora se escucha? Sí, Ahí, de Gustavo. 10. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme al grupo, a esta reunión. La verdad que es la primera vez, hace poquito que estoy. Vengo en un tratamiento de hace más de 9 meses, en el que sí tuve mis golpes también, pero no fueron como anteriores años que eran semana tras semana, día tras día, eran fuertes, difíciles, pero se me hace es muy lindo para mí compartir este tipo de reuniones con gente que habla con el corazón abierto, porque uno en el día a día no comparte mucho con gente así. Eh, es más, yo hasta a veces siento de que de las amistades que supe tener no las sostengo como amistades. Me hablo de lo que te llevaban por mal camino, esas cosas. Así que de repente cuando uno trata de alejarse, también más allá de esa lejanía para no hacer algún mal, se siente a veces solo también, porque a veces cuando voy a casa o salís del trabajo no te encuentras con nadie, eh, no hay esa persona con quien charlar algo distinto. Entonces por ahí eso es lo que me volvía a recaer, me volvía a hacer, a tener esos pensamientos oscuros, es que estaba solo en mi casa, daba vuelta. Y me encerraba en el maldito teléfono, que también es preocupante. Sé que eh, voy a tratar de darles menos bolilla, por decirle, al teléfono, porque para mí es muy malo, porque siempre te salen cosas feas o siempre hay algunas que te mandan mensaje invitándote cosas malas, así que creo que por ahí también comienza todo. Pero les soy sincero, me encantan este tipo de reuniones. No sé si voy a poder estar siempre por mi horario del trabajo, pero me encantaría estar en todas las reuniones porque
escucharlo a ustedes y cómo hablan y esa plática que tuvimos al comienzo con Emanuel, por ejemplo, ni nos conocimos ni nada, eh, es espectacular porque no tengo esa plática con ninguno acá a donde vivo y ninguno tengo ese diálogo que ustedes dan a corazón abierto y sin filtro, como dice el grupo. El sin filtro es no tener miedo a decir la verdad, porque eso cura también, y cura el alma, cura el corazón. Y estos días tuve un mensaje de una persona que después supe quién era, pero al principio me dolió por el mensaje que era, porque se hablaba de mi hijo, se hablaba de mi vida privada, de mi lucha. Y cuando supe quién era, me di cuenta de que también no es la primera vez que escriben cosas así, pero es como que me quieren dañar de distintas formas. Al principio se hablaba mal de mí, después se habló mal con mi pareja, después hablaban mal de mi papá para confrontarme con mi papá, con mi mamá. Y esa persona es de mi misma familia, o sea, es mujer de un hermano, por decir. Eh, entonces, al principio no entendí nada, estaba mal, y ahora como que con el mensaje que me manda Adrián siempre, todos los días, estoy más tranquilo, pero no quiero dejar pasar de agradecerle su, su calidad de vida, su humanidad para expresar todos sus sentimientos. Porque a mí, todo lo que ustedes están diciendo, me siento reflejado en todos, creo que todos nos sentimos reflejados de cada uno, pero me hace muy bien escucharlos porque sin conocerlos siento que son como mis amigos que me faltan para fortificar este proceso que es llegar a Dios, que tuve conexión con Dios. Yo solamente cuando iba a la iglesia, solamente rezaba porque escuchaba a la persona de la paro o escuchaba al padre rezar, pero a veces ni comprendía lo que se decía. Y juntándome con una persona que me, que me ayudó al principio a salir de esto, y todavía sigo conversando con él, me enseñó él me dijo él es evangélico, ¿no? Y yo era católico. Y él me enseñó que no se trata de religiones, sino de conexión, una conexión con Dios y entender, si no, no es que solamente a veces rezar y rezar, sino conectarte con Él y pedirle lo que te hace falta o agradecerle todo lo que tenés y fortificar lo que te está faltando. Así que creo que hoy vivo conectado con Dios, aunque a veces también puedo fallar, porque en la vida todos fallamos, pero estoy en ese proceso donde quiero definitivamente salir del mal y unirme a Dios definitivamente. El otro día en el culto vi que bautizaban a una persona, dos grandes, y cómo se emocionaban. Entonces, esa emoción ha tocado mi corazón y quiero vivir un día de esto así, de esa manera, esa emoción al bautizarse y bueno, me gustaría ser parte de eso. Así que bueno, en fin, supongo que en otra reunión abriré más mi corazón y le contaré un poco más de todo. Pero bueno, estas son mis palabras que tengo para brindarles. Gracias, Gustavo, hermano. Fuerte abrazo. ¿Alguien quiere compartir algo más? Fede, ¿quieres compartir algo, Facu? Manu. Yo voy a compartir. Sí, todo. Ya, me voy bien. Nada, primero que todo, darle las gracias a Dios, a mi hermano aquí y a todos ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí hoy. Es la primera vez que tengo contacto directo aquí con esta hermandad porque estaba un poco ajeno, ¿no? Y ahora mi hermano, desde que estoy aquí, me ha contado un poco y yo le decía que esta hermandad tiene un propósito súper lindo, más grande que todos nosotros. Y los admiro mucho a ustedes, los estoy mirando ahora hablando así y no veo más que muchos hombres valientes y dispuestos a contar sus cosas y dispuestos a entregarse a Dios de esta manera. Yo estoy muy contento de estar esta Navidad aquí con mi hermano, de poder disfrutar de esto, de la familia, porque la Navidad pasada me tocó pasarla solo.
me tocó emigrar y alejarme de mi familia y hoy por hoy, bueno, aunque ahora estoy aquí con mi hermano, me hubiera gustado mucho, ¿no? Pasarlo con mi hija y con mi esposa, con mi madre, con mi hermano, con otro hermano que tenemos allá en Cuba también. Y lo curioso de esto es que cuando tuve la oportunidad, respecto a lo que habló el padre, cuando tuve la oportunidad en Cuba, en mi última Navidad, de estar con mi hija y con mi familia, elegí estar en la calle con mujeres y haciendo otras cosas. Y, y hoy por hoy que estoy aquí, le doy más valor a todo eso, por eso creo que debemos aprovechar cada regalo que nos da Dios de cada momento, cada detalle, cada minuto de compartir con la familia, el hecho de levantarnos por la mañana, de respirar, de tener una persona así como ahora, con la cual podemos compartir todas estas cosas. Creo que cada momento sí es importante y debemos guiarnos por eso, guiarnos por la palabra del Señor. Yo hoy estoy súper contento porque hoy tuve mi primera confesión y además de eso también me regalaron una Biblia, tengo mi primera Biblia y si Dios quiere, con el favor de Él, voy a ir saliendo de muchas cosas y muchos momentos que he vivido en este último año, que le contaba a mi hermano, creo que ya después con el tiempo ustedes me van a ir conociendo más, un poco más de mi historia, un poco más de mis cosas, las cosas que me pasan y nada, un placer conocerlo, haberlos conocido a todos y escuchar un poco de su vida. Gracias por eso. Gracias. Un aplauso ahí. Gracias, familia. Gracias. Paco, ¿quieres compartir algo y te escuchamos? Sí, sí, la verdad que estuve muy poco en este Zoom, pero me conecté porque hoy es el cumpleaños de mi hija. Hoy está cumpliendo sus 14 años. Y cuando estaba en el Zoom, que estaba hablando de Emanuel, que la verdad que me había reenganchado con Emanuel, porque lo escuché hablar al padre Antonio poco, porque entré 11:30, acá horas Argentina. Y bueno, y en eso que entré, lo estaba escuchando a Emma y me entró una llamada de mi hija y tuve que dejar el grupo. Pero ya estoy conectado de nuevo porque son muy importantes ustedes para mí. Y hace bastante que no entraba un Zoom por mis problemas, pero bueno, ahora estoy en este Zoom que recién lo escuché hablar a tu hermano, lo escuché hablar a Emma, a Gustavo, que son nuevos. Y nada, dar las bienvenidas, ¿no? Me gusta que en cada Zoom haya gente nueva para que pueda haber esta experiencia, ¿no? Yo sé que Jesús, bueno, venimos ya de hace rato, David, Emma, eh, y nada, darle la bienvenida, que puedan, lo escuché a Gustavo muy atentamente cuando dijo que lo de sus problemas, que Adrián le manda mensajes todos los días y es lo que me pasa a mí también. Así que les quiero agradecer por estar en este día especial. Para mí son prioridad ustedes. Así que le doy glorias a Dios no puedo estar con mi hija en su cumpleaños por mis malas decisiones que he tomado, pero sí pude hablar con ella y llevarle un regalo, pero es como que tengo que ir a verla 5 minutos e irme, pero le doy gracias a Dios por esos 5 minutos que voy y lo veo y le, y le doy un abrazo. Y bueno, le quiero agradecer a todos porque me ayudan día a día. Adrián, Jesús, Dios, mi familia como puede. Así que bueno, decirles eso, que los quiero mucho, que se aferren a Dios y si tienen que soltar, que suelten todo porque es como que la procesión va por dentro a veces cuando uno quiere creer que es fuerte y no es fuerte.
yo estoy muy emocionado porque hoy no estoy consumiendo. Estoy en una reunión con ustedes y estoy mal porque no puedo pasar el día con mi hija, pero le doy gracias a Dios por haber hecho que vaya el 25 de diciembre a saludarla, que a pesar de que uno no es obediente, Dios te regala momentos muy lindo. Yo haber entrado el 28 de septiembre a la hermandad para mí es como que todo el tiempo me está buscando Dios para que yo pueda dar, hacer un cambio en mi vida, pero bueno, todos los días me pasan cosas y trato de ser fuerte para poder afrontar porque ya soy un adulto. Así que les quería compartir eso, que hoy es el cumpleaños de mi hija, que hoy estoy conectado con ustedes para transmitirle eso y decirles que pueden contar conmigo para lo que necesitan. Gracias, Facu, hermano. Gracias por todo, Facu. Tu hija está muy orgullosa de ti, aunque no te lo diga. Te mandamos un fuerte abrazo, Facu, hermano. Gracias, Adrián. Gracias, hermanos. Te quiero, hermano mío. ¿Alguien quiere compartir algo más, familia? Si no, Antonio, y te parece, voy cerrando tú mismo. Yo también quiero compartir algo. Dale, hermano. Eh, bueno, ya para cerrar, eh, hace unos días veía eso, ¿no? De cómo decía alguien que Dios se había hecho pobre y había querido nacer en la miseria, en el sentido de cómo conocemos el relato, precisamente para eso, ¿no? Para no asustarse ni de nuestra pobreza, o no sorprenderse, ¿verdad? De nuestra pobreza, ni de nuestra miseria, porque al final es allí donde actúa Dios, ¿no? Si ustedes ven nuestras historias, digo, porque todos, como bien decía Federico, ¿no? O sea, todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho mal muchas cosas y todos siempre estamos en una lucha, ¿no? A veces pareciera que seguir a Cristo es fácil y no es fácil. Yo a veces lo veo, ¿no? Incluso en mi propia vida, hay cosas que yo a veces quisiera no hacer, que quisiera mejor un tiempo y te exige, ¿no? Hacer esto y esto y vas perdiendo cosas. No, al final, hace unos días yo analizaba, acercándose a este fin de, he perdido amigos, ¿no? Porque a veces no puedo contestar un mensaje o porque lo contesto más tarde o porque atiendo otra cosa y vas perdiendo cosas, ¿no? Y te vas dando cuenta que pierdes muchas cosas e incluso tiempo con la familia, en mi caso, pero que al final, cuando tú volteas y ves por qué lo estás haciendo, dices, vale la pena. Vale la pena porque al final es un Dios que no se asusta ni de mi pobreza, ni de mi miseria, ni de todas mis cosas malas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo también quería agradecerles porque para mí siempre son un ejemplo, ¿eh? Yo, por ejemplo, siempre veo a Jesús y a mí Jesús me impacta. El hecho de que se conozcan y conozcan a Dios y entonces dejen que Dios vaya actuando. Al final, no sé si alcanzan a ver la grandeza de Dios y de su actuar en ustedes. Pero yo que la veo desde acá afuera, pues es algo maravilloso, ¿no? Como decía el hermano de Adrián. Es decir, a veces no vemos la magnitud de cosas que parecen simples, pero que al final no son simples. O sea, y cómo no ha habido nada extraordinario, pero Dios está ahí, actuando en lo ordinario de la vida, de su vida diaria. Y a mí, más que yo compartirles, como siempre, más bien me fortalecen, ¿no? A mí me fortalecen porque pues yo también tengo dudas, ¿no? Yo a veces tengo temores y cuando veo que alguien lo puede hacer y cuando veo que hay personas que están luchando, al final también me fortalece, ¿no? Me da esperanza. Yo sé que Cristo es nuestra esperanza y entonces, pues sí, sigo fincando mi fe en Cristo, en esta religión, ¿no? De que es religarnos hacia Dios, ¿no? Regresarnos hacia Dios.
Entonces, pues simplemente agradecerles este momento y seguirlos animando, que seguramente quien los anima más, y yo siempre cuando he platicado es Adrián, ¿no? Que Adrián ha sido el instrumento principal de Dios, ¿verdad? Para llevarlos nuevamente hacia Él. Entonces, pues sigan echando ganas, no se desanimen, no tengan miedo de sus temores, o no tengamos miedo de nuestros miedos, ni temores, ni debilidades, porque al final es ahí donde se manifiesta, ¿no? La gracia de Dios. Y bueno, pues ya nada más hacer una oración final, ¿verdad? Para concluir nuestro momento, si les parece. Señor, venimos del cansancio, del tumulto de la vida que invade nuestro cuerpo y nuestra alma. Es difícil aceptar con paz lo que sucede alrededor de uno durante una jornada de trabajo y de lucha. Las cosas en las que habíamos depositado tanta ilusión a veces nos decepcionan. Las personas a las que queremos entregar bondad muchas veces nos rechazan y aquellas otras a las que acudimos en una necesidad intentan sacar provecho. Por eso venimos a ti, porque dentro de nosotros camina un niño inseguro, pero junto a ti nos sentimos fuertes y confiados. Solo el pensar que tenemos a un Padre como tú nos da ánimo. Nos sentimos apoyados en tus brazos y guiados por tu mano. De esta manera podemos con tranquilidad retomar nuestro camino. Renuévanos, Señor, por completo para que consigamos ver lo hermoso de la vida. Levántanos para que podamos caminar sin miedo. Danos tu mano para que acertemos siempre en nuestro camino y danos tu bendición para que nuestra presencia sea en medio del mundo un signo de tu bendición. Amén. Gracias, Antonio. Oh, gracias a ustedes. Gracias, hermano. Gracias, David, hermano. Que Dios te bendiga. Gustavo, Facu, Emma, Manu. Que Dios te bendiga muchísimo. Federico Rosso, Gustavo, Jesús. Gracias una vez más. Emma, gracias. Gracias, Manu. ¿Nos regalas tu bendición, hermano Antonio, por favor? Sí, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, familia. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Gracias. gracias y gracias. Gracias, Antonio. Que Dios te No, bendiga gracias. siempre, hermano mío. Gracias. Gracias, Fede.